Muy bien, buenos días. Buenos días, amados oyentes, amados hermanos. Estamos iniciando la escuela bíblica de este domingo, por la gracia del Señor, 7 de febrero. Y vamos a continuar con los estudios que estamos llevando de la doctrina de la salvación. Como mencionaba en la clase anterior, debemos entender que hay un orden, ¿no es cierto? El orden de la salvación. Y entonces, el propósito al estudiar esta doctrina es poder nosotros entender qué la Biblia dice, qué es lo que la Biblia enseña acerca de la salvación, ¿verdad? Ha habido muchas controversias a lo largo de la historia, muchas herejías que se han levantado y aún podríamos decir que hay algunas cuantas de estas ideas que están sembradas en la mente de muchas personas eh, sin ir a las escrituras, ¿no? Sin ir a las escrituras. No digo que nosotros podamos ir a las escrituras sin preconceptos, todos tenemos alguna lucha, ¿no es cierto?, en nuestra mente, en nuestro corazón respecto a algo, o todos sabemos de algún tema, y cuando vamos a la Biblia vamos con eso que tenemos en mente, ¿no? Pero cada vez que vayamos a las escrituras creo que es importante que nosotros nos acerquemos y a pesar de tener alguna idea o algo en mente, permitamos que la palabra de Dios renueve nuestra mente, ¿sí? Si la Biblia es verdad, entonces dejemos que esa verdad permanezca sobre lo que nosotros pensamos o imaginamos que es verdad y dejemos que esa verdad forje en nosotros convicciones sólidas, ¿no? Hoy nos acercamos una vez más a esta doctrina de la salvación y vamos a estar estudiando el capítulo 13, que es de la santificación, Lo vamos a ver en dos partes. Hoy posiblemente veamos un poco el marco teórico de esta doctrina para posteriormente estar observando la práctica de esta doctrina. Recordemos que hay asuntos en la salvación que suceden solamente por acto de Dios y algunos de estos suceden por acto de Dios y por obra del hombre, o sea, por voluntad del hombre también. En este caso, en la salvación, Dios obra y el hombre obra, ¿sí? Cuando hablamos de la justificación, el hombre no hace nada. ¿Por qué? Porque Dios es el que declara al hombre justo, ¿verdad? Cuando hablamos de la adopción, el hombre no hace nada. Es Dios el que establece esta paternidad, esta filiación, ¿no es cierto?, de hijos hacia nuestro Padre eterno por la gracia que en Cristo nos ha sido dada, nuestro hermano mayor, ¿verdad? En la santificación, Dios nos santifica y nosotros buscamos la santidad, ¿sí? Procuramos la santidad. Permíteme leer los párrafos que tenemos en nuestras manos, describirte un poco, es el bosquejo que normalmente trato de describir cada vez que leo los párrafos, detallar un poco un par de asuntos en estos párrafos que tenemos. Son 3 párrafos del capítulo 13 de la santificación en la Confesión Bautista de Londres de 1689. Y entonces vamos a comenzar con la lectura. Oramos y empezamos, ¿sí? Amado Dios, pedimos, Señor, que en esta hora nos ilumines, Señor, que podamos entender tu palabra. Tu palabra es verdad. Santifícanos en tu palabra, Señor. Oramos porque nos concedas también, Señor, el hecho de ser sensibles a esta doctrina, Dios. Muchos de nosotros caemos en el error, Señor, del un extremo, Señor, del liberalismo. Caemos en este error del perfeccionismo, ya somos perfectos y ya no importa otras cosas. U otros, Señor, caemos en el error del legalismo. Y esto puede ser, Señor, terrible, puesto que pensamos que la santificación podría ser solo obra nuestra cuando tú ya has hecho esta obra de una manera definitiva. Oramos, Padre, porque podamos entender lo que la Biblia dice y no lo que se escucha a oído, Señor, sino lo que la Biblia dice acerca de esta tremenda verdad que debemos vivir, Señor. Sabemos que la salvación que tú nos das en esta viene, Señor, esta obra maravillosa de la santificación y que ninguno de nosotros va a poderse salvar por vivir una vida correcta, sino que la salvación solamente es por la fe en Cristo, en la obra que Él ha hecho al morir y resucitar, Señor. Y descansamos en esta maravillosa obra. Hoy nos entregamos a que nos hables y nos enseñes en esta mañana y entregamos este día para tu gloria, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, tenemos aquí estos párrafos y vamos a estar leyéndolos, ¿ya? El párrafo 1 de la santificación dice: aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados. Ven a esas palabras, ¿no? Ya hemos observado que la unión con Cristo es una obra maravillosa, una de las obras místicas más sorprendentes de la salvación, ¿verdad? Para nosotros ser salvos es necesario estar unidos a Cristo. No solo tener a Cristo, sino estar en Cristo, ¿no?
Y entonces aquellos que están unidos a Cristo, dice el párrafo, son llamados eficazmente, no es solo un llamado general, sino que responden a este llamado eficaz y regenerados. La respuesta a este llamado eficaz es el nuevo nacimiento, evidentemente el poder del Espíritu Santo regenerando, trayendo a la vida a aquel que está muerto espiritualmente y habilitándolo para seguir y creer, ¿no? Ahora, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Este es un asunto sumamente importante. Cuando hablamos de esta virtud, no hay salvación fuera de la muerte y resurrección de Cristo. Para nosotros poder tener salvación, alguien tenía que morir, y para que nosotros seamos justificados, Cristo tenía que resucitar. En este caso ese alguien es Cristo, ¿no? Dice, estos son aún más santificados de un modo real. O podríamos decir, ya hablamos de unidos a Cristo, llamados eficazmente, regenerados, tienen un nuevo corazón, un nuevo espíritu en la obra de Cristo. Aún más, son santificados de un modo real y personal, mediante la misma virtud. ¿Cuál virtud? La muerte y la resurrección de Cristo. Por su palabra, espíritu y espíritu que mora en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando más y más, y se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras, para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Evidentemente hablamos, ¿no?, de ese vencer diariamente, de ese negarnos a nosotros mismos, de esa debilidad de la carne en nosotros, cómo estaba debilitándose. Mientras más mortificamos la carne en nosotros, mientras más hacemos morir el pecado en nosotros, esta más se debilita, y entonces se va vivificando y fortaleciendo en nosotros las virtudes que Dios nos ha dado por medio de la salvación, ¿no? Ahora, en este párrafo 1 tenemos en primer lugar la descripción de la santificación. Hay una descripción de la santificación en este párrafo. El literal A sería su comienzo en la santificación definitiva. ¿Cuál es el comienzo en la santificación definitiva? Evidentemente, los que están unidos a Cristo, que han sido llamados eficazmente, han sido regenerados, que tienen un nuevo corazón, aquellos que tienen al Espíritu Santo de Dios, en la virtud de Cristo, ¿no es cierto?, son santificados. Eso es el comienzo en la santificación definitiva. Y cuando hablamos de la santificación definitiva, estamos hablando de que el creyente no es un poquito santo. Él es santo. El cristiano es santo. Esa es una forma en la que la Biblia se refiere muchas veces. Tú puedes ver Colosenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, Tesalonicenses, puedes ver las cartas de Pablo, ¿no? Y puedes encontrar que en la mayoría, Corintios, en la mayoría de los saludos se refiere a la iglesia como los santos. ¿Sí? No los casi santos ni los medio santos, sino los santos. Es un estado, es aquel que está en Cristo es santo, ¿sí? Ahora voy a explicar un poco más acerca de este punto, ¿no? Hay algunos asuntos aquí de lo que son los imperativos y los indicativos. El indicativo en la Biblia manifiesta o evidencia lo que somos. La Biblia dice a los santos, eso es un indicativo. Pero también la Biblia nos muestra los imperativos. ¿Y cuáles son? Sed santos, eso es un indicativo, un imperativo, ¿sí? Es un verbo presente, continuo. Santifiquémonos, vivamos en santidad. La Biblia nos indica que nosotros somos santos, pero también la Biblia nos llama a continuamente vivir en santidad. Bueno, ¿notas eso? Hay las evidencias bíblicas en muchas áreas. Ahora, bueno, en esta descripción de la santificación tenemos el comienzo de la santificación definitiva, ve su aumento en la santificación progresiva. Está la santificación definitiva, indicativo, y la santificación progresiva, imperativo, ¿no es cierto? Progresiva, avanzamos creciendo, madurando en la santidad. Es como hijos. Cuando nacemos, nosotros somos ya hijos, ¿verdad? Pero conforme vamos madurando, nuestra relación con Dios va creciendo. Bueno, y la santificación, en este caso progresiva, nosotros ya somos santos, pero vamos progresando en esta santificación, vamos avanzando, vamos venciendo y luchando, ¿no? Ahora, en este caso tenemos 5 asuntos importantes en el aumento de la santificación progresiva. El carácter o su carácter, esto es de un modo real y personal. No es
algo fuera de nosotros o no es algo místico allá. No, 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 es otras cosas. Puede haber algo por ejemplo, la unión con Cristo es algo místico, ¿verdad? Es maravilloso, pero en este caso la santificación es algo real y personal. Real, porque el creyente ahora sabe cuál es su posición, sabe cuál es el estado delante del Señor, sabe cuál es, cómo se indica a la Biblia que Él es santo, ¿no? Pero también personal. Es algo que yo ahora noto, veo, lucho por vivir en este estado. No que yo lo pueda perder, vamos a ver esto en el capítulo, en los párrafos siguientes, pero ese es el carácter de la santificación personal. El carácter es que esto es real y personal. Si no es de otro ajeno a mí, no, no, está en mí, lo puedes verificar, hay el testimonio de las Escrituras claramente, ¿no? No se queda solamente su carácter, sino que también habla de su origen. La santificación progresiva tiene un origen. ¿Cuál es esta? Mediante la misma virtud. ¿Qué virtud? Ya habíamos hablado, ¿no? La muerte y la resurrección de Cristo. Esa es la virtud por la cual la obra de la salvación nos puede ser aplicada a nosotros. Porque Cristo consumó la salvación de una manera perfecta. En resumen, por medio de su muerte y resurrección, nosotros podemos tener, por la gracia del Evangelio, por el llamado del Evangelio, por la obra poderosa del Espíritu Santo al regenerarnos, al darnos un nuevo corazón y el Espíritu Santo, bueno, en este contexto es mediante esa virtud, ¿no? En tercer lugar, sus medios. ¿Cuáles son los medios para la santificación? Y aquí hay mucha gente que puede tener una errada óptica acerca de lo que son estos medios. Muchos dicen, no, tú para ser santo tienes que ir a la montaña, ¿no es cierto? Allá bien alto, porque Jesús iba a la montaña y él oraba allá, y entonces él era más santo. Y una vez él subió a la montaña y entonces mostró su gloria, y mira eso, entonces tú tienes que ir a... Bueno, ve a la montaña, dedica tiempo a la oración, pero ir a la montaña no santifica a nadie. Tiempo con Dios santifica. Mira lo que dice, ¿cuáles los medios para la santificación? Por su palabra y por su espíritu. Es clarísimo. ¿Cuáles son los medios para la santificación? Su palabra y su espíritu. El espíritu nos guía a toda verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dijo Cristo, hablando de la obra del Padre y del Espíritu Santo. La palabra de Dios alumbra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Notas que esto es más práctico de lo místico que a veces algunos pueden colocarlo? No es tener una estampita de algún santo, ni tampoco andar colgado alguna cruz con pepas, ¿no es cierto? No, no, no. Estamos hablando de una santificación práctica. Tú ves en la palabra qué cosas debes desechar y ves en la palabra qué cosas debes comenzar a revestirte. Y entonces esto es algo que debemos hacer. Esos son los medios para la santificación progresiva. En cuarto lugar, su sustancia. Y aquí tenemos este asunto de lo negativo y lo positivo. Su sustancia, negativamente, el pecado es debilitado y mortificado. ¿Sí? Cuando hablamos de la sustancia de la santificación progresiva, ¿qué? Negativamente el pecado es debilitado y mortificado. O sea, soy más consciente de mi pecado, busco más confesar mis faltas, luchas, los engaños que puede haber en mi corazón, las mentiras que puedo dejar que tomen cabida. Cada uno de estos pecados cada vez confieso más. En este proceso el pecado va siendo debilitado. ¿Por qué? Porque de manera positiva la gracia es vivificada y fortalecida. La gracia que recibimos nos sostiene, nos guarda de no caer. Bueno, vamos a verlo más adelante en la perseverancia también, pero en el asunto de la sustancia están estas dos áreas, negativa y positiva. El pecado es debilitado y mortificado. Mato mi carne. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Bueno, en la manera positiva, la gracia vivificada es vivificada y fortalecida, ¿no? Como por ejemplo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, como dice Efesios, y habiendo acabado de estar firmes, ¿no? Nosotros, si tomamos las herramientas que Dios nos ha dado, más somos fortalecidos en Él y menos damos lugar al diablo y a la carne, ¿no es cierto? Bueno, tenemos un asunto más y esto es, en quinto lugar, su necesidad, la necesidad del aumento de la santificación progresiva. ¿Cuál es este? Sin la cual nadie verá a Dios. Si nosotros no vamos avanzando en nuestra santidad, no vamos creciendo en nuestra santidad, bueno, evidentemente la Biblia nos llama a esto. ¿Por qué? Sin la cual nadie verá a Dios. Hebreos 12:14 dice esto. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá
a Dios. Es importante tener en cuenta que la santidad no es algo que uno dice, bueno, ya soy salvo, algún rato voy a comenzar a practicarlo. La vida de santidad es, obviamente, vuelvo a repetirlo, es definitiva en el creyente. Se indica que nosotros somos salvos de la Biblia, pero es progresiva también. Y nosotros somos llamados a vivir en santidad. Y si queremos ver a Dios, hemos de vivir en santidad, purificar nuestras mentes y corazones, confesar nuestras faltas, buscar el rostro de Dios, permitir que Él obre a través de su palabra en esta nueva nacimiento que Él nos ha dado, poder nosotros vivir conforme a los hijos de Dios y andar de una manera sabia y sobria. No para nuestra salvación, porque ya somos salvos, pero sí para nuestra santificación y nuestra semejanza a Cristo. ¿Sí? Cuanto más semejantes somos y más nos disponemos a esta obra, el poder de una vida transformada, ¿verdad? Por el poder del Evangelio. Esto es lo que es la santificación, cómo se describe en el párrafo 1, ¿no? Es maravilloso, ya de por sí puedes encontrar algunos asuntos prácticos. Vuelvo a repetirlo, la semana que viene vamos a tratar específicamente los asuntos prácticos de la santificación, ¿no? Y quiero que veamos un poquito la doctrina como tal y podamos observar esto, ¿no? En segundo lugar, o el segundo párrafo que tenemos son 3, es este, dice así: esta santificación se efectúa en el hombre en su totalidad, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Mira eso. ¿Sabes? En este párrafo, vuelvo a repetirlo, esta santificación se efectúa en el hombre en su totalidad, definitiva, ¿no? Aunque es incompleta en esta vida. Ya es definitiva en la persona, pero no está completa aún en esta vida, porque en esta vida estamos sujetos aún a las tentaciones y debilidades de la carne. No somos esclavos del pecado, pero el pecado todavía tiene remanentes en nosotros. Así que no está completa en esta vida. Ya está total, pero no está completa. Ahora, todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte, ¿no es cierto? En nuestros miembros, en nuestros ojos, en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, en nuestra manera de hablar, ¿no es cierto? En nuestro corazón todavía quedan remanentes de corrupción, debilidades, áreas que aún deben ser tratadas y redimidas en nuestro corazón. Y entonces, ¿qué sucede con estas áreas? Ahí es de donde surgen una continua e irreconciliable guerra, ¿no es cierto? Entre, obviamente, nuestra nueva naturaleza, que es la que gobierna ahora, y la vieja naturaleza, que aunque ya está muerta, aún tiene cierto poder, ¿no es cierto? No dominio sobre nosotros, ni reino sobre nosotros, pero aún así estorba. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Bueno, en segundo lugar, en este párrafo tenemos las características distintivas de la santificación. ¿Cómo se caracteriza? ¿Qué es lo que distingue a la santificación? Bueno, tenemos en el párrafo 2 y 3 estas características. ¿Sí? En el párrafo 2 y 3 estas características. Ahora voy a compartirte la primera característica, en este caso literal A, y en el párrafo 3 te comparto la segunda característica, literal B. En la primera característica está la lucha con el pecado. Eso caracteriza o distingue la santificación en el creyente. Un creyente que está viviendo en santidad, que vive a Cristo, que ama la santidad de Dios, un creyente que ha sido salvo y que ha sido santificado. Bueno, la santificación se evidencia por cómo. Por el hecho de que él lucha contra el pecado. El no creyente no lucha contra el pecado, abraza el pecado, ama su pecado, disfruta su pecado. El creyente no. Ahora, ¿por qué peca el creyente entonces si no lo disfruta? Bueno, porque estos remanentes le engañan, o precisamente su corazón, que aún todavía mora, como dice Pablo, ¿no es cierto? Ciertamente en mí no mora el bien, ¿no es cierto? Todavía hay remanentes de pecado, se dispone a esta tentación y este engaño de Satanás y del pecado. ¿Sí? Recordemos que el pecado se va a vestir de todas las formas para verse atractivo, pero por dentro siempre es algo podrido, sucio y destructor, nocivo, ¿verdad? Por eso es que hay una guerra irreconciliable en ese aspecto. Entonces, la lucha contra el pecado es abierta y activa de parte del creyente. Esa es una característica que distingue la santificación. Ahora, aquí hay 3 asuntos importantes. El primero es que vemos las raíces de esta lucha. ¿Cuáles son las raíces de esta lucha? Evidentemente las remanentes de corrupción que quedan en cada parte de nuestros miembros, en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Por eso Pablo repite en la segunda parte de Efesios, o la segunda parte de Gálatas, o la segunda parte de Colosenses,
desechad, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y revestidos del nuevo hombre que es según Cristo, ¿no es cierto? La imagen de Cristo. En gran manera nos llama a despojarnos. Pedro también lo dice, ¿no? Desead como niños la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Dice, desechando. Y da una lista de cosas que debemos desechar. Entonces aquí está, estas son las raíces de esta lucha. No es que alguien dice, no, yo ya no peco, yo soy santo, perfecto, ya nunca peco. No. Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su verdad no está en nosotros. Mentimos, dice Juan en primera de Juan. No podemos decir yo ya soy salvo y yo ya no peco. No. Aun cuando predicamos el evangelio, amados hermanos, no podemos decirle, mira, tú eres pecador y tú necesitas el evangelio. Yo ya no soy pecador. Sí. Los dos somos pecadores y los dos necesitamos la obra de salvación de Cristo. Solo Cristo puede salvarnos y solo Cristo puede redimirnos del corazón pecaminoso que tenemos. La diferencia es que tú eres un pecador que necesita arrepentirse de su pecado para encontrar salvación solamente en Cristo. Y yo soy un pecador que se ha arrepentido y que ha encontrado esta gracia. Por la gracia de Dios, obviamente. Tú necesitas esa salvación que Cristo da gratuitamente. No hay nada más liberador que ser perdonado por el mismo Creador. Están sus raíces. En segundo lugar está la naturaleza de esta lucha. ¿Y cómo es la naturaleza de esta lucha? Es de donde surge una continua e irreconciliable guerra. Esa es la naturaleza de esta lucha. ¿Sí? Hay una guerra interna, hay una batalla dentro de nosotros. Podemos echarle la culpa al vecino, podemos echarle la culpa a nuestro cónyuge, puedes echarle la culpa a algún familiar tuyo o echarle la culpa a tu jefe. Pero el problema no radica en ellos, aunque ellos también son pecadores. El verdadero problema se encuentra dentro de ti. El enemigo está dentro de ti. Tú eres tu propio enemigo. Por eso dice la Biblia, hablando de nuestros tres recios enemigos, ¿no es cierto? El mundo, que siempre como un sistema caído después de la caída de Adán, va a ser un sistema corrupto. Satanás, evidentemente, él peca desde el principio, él es homicida desde el principio, él es mentiroso y engañador desde el principio y va a estar continuamente estos sistemas, ¿no? El mundo, Satanás, van a estar continuamente golpeando la vida del creyente. Pero esos son dos enemigos que ya han sido vencidos. Y hay un tercer enemigo que también ha sido vencido, pero que aún muerto, aún ya derrotado, sigue dando batalla. ¿Cuál es este? La carne, lo que está dentro de nosotros. Y aunque Satanás puede ser muy bravo para pelear, ¿no es cierto? Y el mundo puede ser muy recio con sus olas ideológicas y demás, y todo lo que trae, ¿no es cierto? Sus deseos. Oh, la carne. Oh, la carne es nuestro enemigo más terrible porque está dentro de nosotros. La carne, al estar dentro de nosotros, al tomar a veces lugar y dejarnos llevar por el engaño, puede llevar a que esta guerra sea mucho más terrible. Ahora, sí, debemos saber que estamos en guerra y hay una batalla dentro de nosotros. El asunto es, ¿qué haremos con esto? ¿Vamos a dejar que la carne tome lugar? ¿Vamos a dar lugar al diablo? ¿O hemos de hacer morir el pecado por el poder del Espíritu Santo? Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, luego tenemos en tercer lugar en este mismo párrafo los combatientes en esta lucha. ¿Cuáles son los combatientes? Porque digo, hay una guerra, sí, pero una guerra ¿entre quién? ¿No es cierto? Se ha escuchado de diferentes tipos de guerra que suceden, ¿no? A veces guerra entre uno u dos países y entonces sucede que aparece una guerra entre varias naciones, ¿no es cierto? Y entonces aquí tenemos una guerra. Pero ¿cuáles son los combatientes en esta guerra? Bueno, la lucha contra el espíritu la carne lucha contra el espíritu y el espíritu lucha contra la carne. Mira eso, ¿no? Y es importantísimo saber que la carne está con C minúscula y el espíritu con E mayúscula. Es el espíritu que mora en nosotros, el espíritu de Cristo, ¿no es cierto? De ahí que nosotros no debemos darle lugar al diablo ni permitir que nosotros se despierten una serie de pasiones y deseos que van en contra de Dios, sino que debemos examinar nuestro corazón continuamente y permitir que el lugar nosotros sea tomado por el Espíritu Santo y Él controle nuestra vida. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, dice Efesios. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto? Sino lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 16, que la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros, amonestándonos, enseñándonos. Oh, amados hermanos, qué importante es ser conscientes de que hay una lucha interna en nosotros. No engañarnos a nosotros mismos, sino conscientemente luchar, pelear. Viene el tercer párrafo, ya dije
literal A sería la lucha contra el pecado. Y el siguiente párrafo es el párrafo 3, pero precisamente aquí también se encuentra el literal B, que es el progreso de la gracia. Está la lucha contra el pecado y el progreso de la gracia, ¿no es cierto? Está la carne lucha contra el espíritu y está el espíritu lucha contra la carne, ¿verdad? Positivamente, la carne es debilitada y mortificada, negativamente, perdón. Positivamente, la gracia es vivificada y fortalecida. Entonces vamos a leer el párrafo 3, que sería el último párrafo de esta sección, y vamos a comentarlo en ese asunto con este bosquejo, ¿no? Dice, en dicha guerra, aunque la corrupción, estamos hablando de esta guerra, ¿no? Aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, mira eso, ¿no? De ahí que uno diga, wow, ¿por qué tengo tantas luchas y debilidades? ¿Por qué a veces me siento tan terriblemente tentado? Y a veces me siento tentado a tirar la toalla, ¿no es cierto? El Espíritu Santo vuelve a nosotros a reafirmar nuestros corazones. Aunque en dicha guerra, esta batalla sea recia, terrible, fuerte, en aquella lucha contra la corrupción, a veces pueda prevalecer la carne por mucho, pueda prevalecer por mucho y tiempo, por mucho tiempo también. La parte regenerada, escuchen bien esto, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. ¿Por qué mencionamos esto? Bueno, quiero repetirte esto, estamos viendo el progreso de la gracia. Permíteme terminar el párrafo y entonces voy a comentarlo. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo, como cabeza y rey, les ha escrito en su palabra. Ahora, aquí estamos hablando del progreso de la gracia, pero parece que comienza bastante negativo, ¿verdad? Uno dice, bien, vamos, ¿cómo es el asunto? Ya sé que tengo que pelear contra la carne y que esto es una lucha continua, pero entonces, ¿cómo será el progreso de la gracia? ¿Sabes? Aquí la confesión nos da un panorama real acerca de la carne que está en nosotros. En esta guerra que está continua, todos los días estamos peleando, todos los días estamos en guerra. Todos los días nuestro corazón débil va a querer abrazar su propio reino que es terrenal, pasajero y temporal. Mientras tanto, el reino de Dios, que siempre va a ir avanzando, creciendo, va a tener que seguir tomando lugar. Nosotros vamos a tener que ser conscientes de que este reino no funciona, mi reino no funciona, su reino sí funciona. Mi reino es débil, roto, está gobernado por el ego y el pecado, mientras que el reino de Dios es fuerte, es una fortaleza, está gobernado por la santidad y la justicia y la verdad, por el amor y la gracia de Dios. Pero debemos saber que hay asuntos particulares en esta guerra. ¿Cuáles son? Aunque la corrupción que aún queda prevalezca por mucho tiempo, toma fuerza en nosotros, el creyente no permanece en pecado. El creyente no vive en pecado. Cuando la Biblia dice en Juan que el creyente no peca, el asunto allí es que él no permanece en pecado. Él no está estacionariamente viviendo en pecado y se queda allí para siempre. ¿Sabes? Ha habido casos de personas, ¿no es cierto?, creyentes que aman al Señor, que han abrazado algún pecado y su corazón se ha endurecido y ha tenido que llegar a una u otra circunstancia en la vida de la iglesia. Recordemos que en la iglesia somos llamados de una u otra manera a cuidar la santidad de la iglesia, ¿verdad? Y por eso se ejerce la disciplina bíblica. Recordemos que todos estamos de alguna manera en disciplina, ¿no? Está la disciplina formativa, nos estamos instruyendo, nos estamos formando, está la disciplina correctiva y es la disciplina que viene cuando hemos simplemente transgredido las verdades del Evangelio. Y entonces ha habido casos de personas que aún han llegado a la excomunión, o sea, que han sido de alguna manera expulsados de la comunión con la iglesia, ¿no? No con esto digo que han sido expulsados de la iglesia, me refiero a de la comunión con la iglesia y se ha dado un tratamiento cuidadoso, ¿no? A su tiempo, por el peso de su corazón, por la conciencia que Dios les ha dado a estas personas que son creyentes verdaderos, se arrepienten y vuelven en arrepentimiento y piden restauración. Pero ha habido muchas personas que abrazando un pecado han amado más su pecado que a Cristo y terminan no solo resentidos con Dios, resentidos con la iglesia, resentidos con todo el mundo, sino que terminan totalmente distantes, ¿no? Posiblemente no han entendido el Evangelio. Hay que decirlo, posiblemente no han entendido el Evangelio. ¿Por qué?
Porque esta doctrina falsa del cristiano carnal no es algo que la Biblia manifieste. Cuando la Biblia dice en Corintios el asunto de tengo que hablarles como a carnales, la palabra allí adecuada podría ser como a inmaduros. Pero también es importante ver cómo Pablo se refiere a esta iglesia y les dice santos cuando empieza la carta. Y cuando él está hablando con esta iglesia, les dice, tengo que hablarlos no como a espirituales, sino como a carnales. Y el asunto es el cómo. La palabra cómo es una comparación. Y es como cuando tú estás hablando con un hermano que tú amas en Cristo y le encuentras en algún pecado, en alguna falta. Y tú le dices, espérate, no puedo hablarte como si tú estuvieras viviendo una vida espiritual sólida, que ama al Señor. Tengo que hablarte como una persona que no está andando en el Señor. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete. ¿Notas esto? La Biblia no avala en ningún sentido el cristiano carnal. No es que puedes ser un cristiano carnal y puedes estar viviendo tu vida, ¿no es cierto? Como tú quieras, total, ya soy salvo, hago mi vida lo que yo quiera. No, 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 no. Al contrario, aquel que está en Cristo va a suceder esto. La parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de la fuerza por parte del Espíritu Santificador en Cristo. Esa es la victoria que tenemos en Cristo. Él venció, nosotros podemos vencer. Él venció al mundo. Él venció al mundo. Él venció a Satanás y Él venció a la carne. Y nosotros podemos vencer en Él. Por eso, amados oyentes, amados hermanos, debemos ser cuidadosos a la hora de observar este asunto. Porque muchos pueden decir, se apartó 1 año, 2 años, 10 años, 20 años. No estamos hablando del límite de tiempo. Estamos hablando de cuánto esa persona realmente tiene un corazón para Cristo y es consciente de su pecado y se arrepiente de ese pecado. De ahí que la iglesia debe ser activa. Y que cuando el pecado tome lugar en tu corazón, sea sensible. Cuando alguien viene y con amor te quiere decir, no lo hagas. Arrepiéntete, cambia tu corazón. De ahí que cuando hablamos de la santificación, en la vida de la iglesia hay muchos asuntos prácticos latentes en cuanto a la membresía. Los miembros nos cuidamos unos a otros. En cuanto a la disciplina es el amor de Dios para la iglesia y debe ser ejecutada de una manera amorosa, tierna y con un espíritu de humildad en verdad. Esto continúa y nos evidencia, dice, y así los santos crecen en gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo, como cabeza, rey y rey, les ha prescrito en su palabra. Aquí tenemos, como dije, el progreso de la gracia y hay 3 puntos particulares. Son la dificultad de este progreso. Hay una dificultad, y hablamos de esta dificultad, ¿cuál es? Que a veces el pecado prevalece por tiempo, por cierto tiempo, prevalece en nosotros, toma lugar, ¿no es cierto? Pero viene la segunda parte y es la certeza del progreso. En el creyente, el espíritu o la parte regenerada triunfa, ¿sí? El creyente no puede perder la salvación. A veces puede andar de una manera desordenada, de una manera no adecuada, y por eso Pablo de una u otra forma exhorta continuamente a que nos llamemos la atención unos a otros, a que nos juzguemos en el amor y en la gracia del Señor en su palabra, a andar una vida conforme a Cristo, andar una vida que es conforme a Cristo. En tercer lugar está la calidad de este progreso, y esta calidad se ve en ese asunto, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es la manera en la que nosotros debemos crecer en la gracia, andar sobriamente reverentes ante nuestro Dios, caminando hacia una vida celestial, una vida que está simplemente prometida a aquellos que están en Cristo, en obediencia evangélica, dice aquí, y esto es una obediencia a lo que Dios nos ha mandado en su palabra. Hay que saber algo, que la ley y las obras de la ley no salvan a nadie. La ley es buena, pero yo soy malo y cuando conozco la ley, el pecado nace y se dispone, ¿no es cierto?, a actuar de una manera que me lleva a estar por un tiempo andando en corrupción, no de una manera lícita, porque la Biblia dice, la confesión y la Biblia manifiesta qué es lo que pasa en la persona. No que esto sea correcto que pase, pero esto es lo que pasa en la persona. El asunto es que nosotros debemos continuamente ir creciendo, como dice la palabra de Dios, en obediencia evangélica, en temor a Dios, en la gracia que nos ha sido dada. Y entonces viene la obediencia a los mandamientos del Señor en su palabra. Esto implica el hecho de saber que la ley que no nos salvaba nos mostró a Cristo manifestando el pecado que hay en nosotros. Nosotros somos pecadores y no podemos encontrarnos justos delante de Dios, pero Cristo sí. Y entonces encontramos salvación en Cristo, ¿verdad? Ahora Cristo nos guía a la ley, a la obediencia a la ley. No para salvación, sino para una vida de santidad, una vida correcta delante de Dios, como Él nos ha prescrito. Él es nuestra cabeza y rey. Y lo ha dicho claramente en su palabra. Muy bien.
Simplemente dando el fin de una reseña de lo que hemos estado aprendiendo hoy, permíteme compartir contigo qué nos enseña este capítulo 13. Y nos enseña 5 cosas importantes. La primera es que por la palabra y por el Espíritu de Dios, la naturaleza regenerada, ¿no es cierto? Nuestra nueva naturaleza es hecha capaz de crecer, de madurar, de nutrirse, ¿no es cierto? Ahora, esta quiere crecer y avanzar en vida y santidad. ¿Por qué? Por la palabra y el Espíritu de Dios. En segundo lugar, que en este desarrollo el creyente más y más somete el pecado a la muerte, lo mortifica y vive más y más hacia la santidad. Práctico, ¿verdad? En tercer lugar, que esta obra de santificación penetra al hombre de manera completa. Es completa, ¿no es cierto? No podemos decir que es parcial, el creyente es medio santo. No, nosotros somos santos en Cristo. No necesitamos que se nos beatifique después de que hemos muerto algún momento. No, era una persona bastante buena, ¿no es cierto? Acordándose de las cosas buenas cuando alguien muere. No. El creyente es alguien santo. Suena raro decirlo, suena extraño, puede ser, sí. Tengo luchas, tenemos problemas con el pecado, todavía hay remanentes en nosotros, pero somos santos ya, por la gracia que en Cristo se nos ha dado. En cuarto lugar, que el creyente nunca llega a la perfección en esta vida. Sí, el creyente no llega a la perfección en esta vida. En otras palabras, permíteme explicarte esto, la victoria completa sobre el pecado no se obtiene en esta vida, se obtiene en la vida venidera, ¿no? Y en quinto lugar, aunque se logra un progreso genuino que se manifiesta en el hecho de que todo verdadero creyente busca la perfección de la santidad bajo el temor de Dios. Vuelvo a repetirte esta idea. En cuarto lugar, que el creyente nunca llega a la perfección en esta vida. Quinto lugar, aunque se logra un progreso genuino que se manifiesta en el hecho de que todo verdadero creyente busca la perfección de la santidad bajo el temor de Dios. Así que la santificación está asociada muy cercanamente con lo que es el llamado eficaz, la regeneración y bueno, lo que hemos observado respecto a esto, ¿no? Ahora, ¿por qué es que el creyente más y más somete a muerte el pecado y más crece en santidad? ¿Cómo sucede esto? Bueno, amados oyentes, permíteme responder esta pregunta y esta es la respuesta. Porque si una persona está unida a Cristo, es adoptada en su familia, entonces el pecado está muerto en el sentido en que ya no tiene dominio sobre ella. Primera de Juan, capítulo 3, verso 9 al 10 dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los del diablo. Es lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 9 y 10. ¿Sabes? La disposición que gobierna en tal persona es la ley de Dios que está escrita en el corazón. Esa es una cosa maravillosa. Mira lo que dice Romanos capítulo 7, verso 22. Pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Vuelvo a repetirlo. La disposición que gobierna en tal persona es la ley de Dios que está escrita en el corazón. En el hombre interior, en nuestro nuevo ser, nuestro nuevo yo, ¿cierto? El viejo yo ya murió, ahora soy un nuevo yo. En el hombre interior me deleito en la ley de Dios, dice Pablo. No quiere decir que no tenga pecado, ojo, sino más bien que ya no se cede como siervo al pecado, ya no se sirve al pecado. De hecho, estar en plena batalla contra el pecado, aunque dicho pecado a veces manifiesta su poder en él está en batalla contra el pecado, ¿sí? No lo abraza y no está disfrutándolo todo el tiempo en el sentido más práctico. Él está batallando con el pecado, ¿no? Romanos capítulo 7, verso 14 dice, sabemos que la ley es espiritual, mira eso,